Traigo la palabra de Dios para compartirla con ustedes, para tener un momento, un tiempo de reflexión acerca de pues las diferentes situaciones que nos pueden pues aquejar a nuestra vida. Amén. En esta hora vamos a tener un tema muy especial porque a lo mejor está tocando eh, la vida de algunas personas. Acerca de este tema es la lengua. ¿Qué significa o qué, por qué es tan importante el que nosotros eh, pues estudiemos o nos interesemos por saber acerca de este miembro tan pequeño, pero tan importante para conducir nuestra vida? Amén, Amén, hermano. amén, hermanos. Nuestros versículos principales serán Mateo 12, 36 y 37. La palabra de Dios dice en Mateo 12, 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es, hermanos, tenemos eh, que ver esta situación porque muchos de nosotros no tenemos en cuenta o no ponemos tanta importancia a nuestro hablar, a nuestra manera de hablar o nuestra manera de dirigirnos ante diferentes personas o con nuestra familia o simplemente con el mundo que nos rodea. Nosotros tenemos que saber de qué manera conducirnos para poder nosotros tener mejores resultados en nuestra vida. No simplemente es hablar porque uno aprendió a hablar o simplemente porque tiene uno ganas, porque le dieron el tiempo para hablar. La oportunidad que Dios nos da, que nos da Dios a través de el comunicarnos, a través de la palabra, es tan importante tanto para pues comunicarnos con nuestro derredor, con nuestros familiares, con nuestro mundo, pero también para dirigir nuestra vida. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que nuestra lengua dirige nuestra vida? Esta es una pregunta que tal vez muchos de nosotros debiéramos hacernos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros culpamos de ciertas situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, podemos culpar a otros aspectos, por ejemplo, a otras situaciones que nos rodean, podemos decir que nuestra vida está pues en un mal camino porque nosotros simplemente hicimos caso a otras cosas. Lo importante aquí es que sepamos conducir nuestra vida a través de usar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua tiene poder para dirigir nuestra vida y la vida de muchos que nos pueden estar siguiendo o de los que son nuestros familiares. En el temor de Jehová vamos a nosotros permanecer en su palabra y vamos a ser obedientes a lo que Él quiere que nosotros digamos. Y vemos en estos versículos que de toda palabra que no sea agradable para Dios, toda palabra que va a ser desagradable para los que nos rodean, de eso vamos a dar cuenta nosotros. Y aún más, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19, encontramos que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y que siembra discordia entre los hermanos. Este es un problema, mi hermano, no sé, en nuestra iglesia, en En, muchas... en todo mundo, hermano, la mentira es un mal que trae consecuencias, hermano, que tiene consecuencias en las cuales eh, pues tenemos, tenemos que obtener un mal resultado por mentir. Amén. Desde luego, la ley de Dios está prohibiendo
que nosotros mintamos, pero no nada más como una desobediencia, sino porque es un mal que estamos produciendo a nosotros mismos para nuestra vida. La mentira nos roba la paz, nos quita de las bendiciones de Dios y nos mantiene preocupados por qué más vamos a decir para cubrir esa mentira. Amén. Una mentira no solo trae una mentira, sino que trae una infinidad de mentiras. Claro que sí. Eso pues es un problema que nosotros tenemos que atacar o simplemente pues erradicar de nuestra vida. Por la razón de que esta manera de conducir nuestra lengua pues nos lleva a situaciones pues sin salida o simplemente situaciones que nosotros vamos a salir perjudicados. Simple y sencillamente la mentira nos aparta de Dios, porque el padre de toda mentira es ¿quién? Satanás. El enemigo. Amén. El enemigo. Amén. So, entonces, ¿a quién vamos a estar agradando cuando nosotros mentimos? Claro, ese es el propósito del enemigo, que nosotros no tomemos en cuenta que la mentira es primeramente abominación a Dios y segundo lugar está trayendo una maldición a nuestra vida. Amén. Amén. Y no solo mentimos cuando nosotros inventamos algo o cubrimos algo con una falsedad, sino que encontramos en Mateo, en Mateo Mateo 5 nos dice en el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, del mal procede. O sea que cuando nosotros decimos sí, pero aumentamos otra cosa, nos desviamos de la verdad. Y cada vez que nos desviamos de la verdad, prácticamente estamos mintiendo. Si yo le digo, hermano Martín, yo le voy a traer un chocolate, ¿ok? Viene usted esperanzado por ese chocolate la próxima vez que nos veamos y a mí se me olvida y yo le digo, oh, ¿sabe qué? Lo dejé en la casa. Y tal vez ni siquiera lo había comprado, entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, mintiendo. Así es, y de ahí pues pensaríamos mal, desde luego, ¿verdad? Se originaría un conflicto de ideas, yo creo, ¿verdad? Sí, así pero es, principalmente, miremos lo que dice Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es una sabiduría, hermano, el que podamos refrenar nuestra lengua. Primero, para dejar de ofender al prójimo. Amén. Segundo, para que nosotros dejemos de mentir y evitarnos situaciones o confrontaciones con nuestros amigos, hermanos, pero también evitar las ofensas. Si nosotros evitamos el ofender al hermano, nosotros estamos dando un gran paso. Nosotros estamos primeramente obedeciendo a Dios y nosotros estaríamos permitiendo una atmósfera de amistad con aquellos que nos rodean, de confianza simplemente. Si nosotros le seguimos leyendo en Santiago, en el capítulo 3 y en el verso 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, una palabra o una frase puede iniciar un desastre en la vida de otras personas. Por eso es necesario que nosotros caminemos con el Espíritu Santo en nuestra vida y dejemos que Él nos conduzca para siempre hablar la verdad. Esto es algo muy esencial, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el que nos va a redarguir, nos va a indicar cuando nosotros estamos cometiendo ese tipo de error, que a veces inocentemente tal vez podemos decir algo que va que va a ofender a nuestro hermano. Así es. Y encontramos en Proverbios 10, versículo 9, y nos dice, el que camina en integridad anda confiado, mas que el pervierte sus caminos será quebrantado. Todo lo que nosotros hagamos que nos desvía de la palabra de Dios, que nos desvía del amor que
Dios mismo nos manda a tener por nuestros hermanos, eso nos va a traer problemas a nosotros también. Así es. Sí, mire, hermano, la manera en que o cómo nosotros expresemos nuestras palabras también marca la manera en cómo vivimos. Así En es, ese hermano. momento. ¿Y qué de los chismes? Pero también, claro, pero también se hace una cadena pues de mentiras, se hace una cadena de malos pensamientos o de malas expresiones, de manera que no estaríamos nosotros testificando de Cristo. Amén. Si nosotros en nuestro trabajo o simplemente donde nosotros vivimos nos conducimos de una manera desordenada en nuestro hablar, hermano, nosotros vamos a tener consecuencias. Fíjese Número uno, no vamos a estar siendo aceptados como lo que decimos. Somos de un pueblo cristiano. Amén. Nosotros tenemos que mostrar que la palabra, que la verdad está en mí. No seríamos esa luz que Jesucristo quiere que nosotros seamos para alumbrar a los demás. Pero veamos en Proverbios capítulo 11, versículo 13, nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En el sentido de que, así como el ejemplo que él estaba dando, le prometió un chocolate y usted viene y le dice a otro, no, ¿sabe qué? El hermano me prometió un chocolate y a usted qué le prometió. No, me dijo que iba a estar aquí para la oración. No, no va a venir. Si es mentiroso, eso ya se convierte en un chisme. Y no solo un chisme, sino que usted estaría juzgando. Y el único que juzga es Dios. Pero si usted en amor dice, el hermano dijo que iba a venir a la oración, posiblemente tuvo una inconveniencia en el tráfico o qué sé yo. Oremos para que Él venga. Claro. Entonces, de esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. De esa manera vamos a estar usando nosotros nuestra lengua para bendecir y para construir, no para derribar. Así es. Usted mencionó algo muy importante, hermano, el hecho de que nosotros pues declaremos cierta situación en personas es o tiene un efecto al 100%. Si usted declara bendiciones sobre aquella persona desde luego Dios la bendice, aunque usted no declare cosas, pero el efecto de sus palabras tiene algo en aquella persona que tal vez lo desanima o tal vez lo anima, depende de lo que usted esté hablando. Pero es muy importante que tomemos en cuenta cada una de nuestras palabras. Esto trae memoria el testimonio de mi hermano Roberto que estuvo aquí la semana pasada. Amén. Su madre declaraba bendiciones sobre él. La gente venía y le decía, tal vez chisme, le decía, no, ya lo vi con esa bola de vagos, andaban marihuanos o en drogas, qué sé yo. Pero ella decía, no, mi hijo es bendecido, mi hijo va a ser para bendición y él un día va a servirle al Señor. Claro. Primeramente ahí vemos la fe de la hermana, ¿verdad? La fe con la que ella estaba declarando eso. Y eso es muy importante también para que cada uno de nosotros aprendamos a recibir de nuestra propia lengua también la manera de vivir, de conducirnos, de recibir bendiciones. Porque mire lo que dice el verso 6 del capítulo 3 de Santiago. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? ¿Por qué? El 7 nos da el por qué. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero la lengua, hermanos, es un miembro muy difícil de domar si nosotros no tenemos en cuenta la palabra de Dios para conducir o para refrenar el uso de nuestra lengua. Hay una comercial, no estoy haciendo comercial para ese producto, pero hay un anuncio que me parece muy gracioso. Ya hace años atrás, no sé si usted se acuerda, decía, para el malestar de esto, el remedio es el mismo. Entonces, para el malestar de todos los males que padecemos como seres humanos, el remedio siempre es el mismo. ¿Y ese es cuál es, amor? A mí, hermano, ya le di la respuesta. Pues sí, desde luego que pues el amor, ¿verdad? El amor que tenga que haber y que debe existir entre el mundo cristiano y el mundo secular.
Así Desde es. luego que tiene que haber ese amor por aquellas personas que no conocen de la palabra, y nosotros es nuestra obligación hablar la palabra, pero hablar verdaderamente lo que está en la palabra, declarar lo que en ella hay para bendición de todos aquellos que podamos nosotros contactar en nuestra vida, para que nosotros podamos tener un mejor aprovechamiento de lo que estamos aprendiendo. La palabra de Dios nos enseña a hablar, Amén. nos enseña a expresarnos. Amén. Es una cultura para que nosotros como cristianos sepamos. Mire usted cómo nosotros hemos aprendido en nuestro caminar cristiano términos cristianos. De manera que nosotros, esa es la manera con la que podemos bendecir nuestras familias, bendecir a nuestros hermanos, a aquellos que nos rodean, pero bendecir también a Dios. Porque fíjese una cosa, perdón, hay una cosa que es tan importante notar y darnos cuenta, que dice la palabra aquí también, y esto quiero tomarlo de la Biblia, porque dice en el verso 9, con ella bendecimos al Dios Padre. Amén. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermano, dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No, si nosotros entendemos y verdaderamente comprendemos el valor que tienen nuestras palabras, nosotros podemos usarlo constantemente para bendecir nuestras familias, para declarar bendición sobre nuestras iglesias, Amén. para declarar Amén. que Cristo vive en nosotros, que Cristo está tocando nuestras vidas, Cristo está cambiando el mundo. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos declarar, pero principalmente dejar de mentir, dejar de maldecir, dejar pues injuriar al prójimo de muchas maneras. Debemos de tomar en cuenta que el mayor mandamiento que Jesús nos dejó fue el amar a nuestro prójimo. Uno de los mayores, amar a Dios, por supuesto, sobre todas las cosas. Y en eso nos damos cuenta, como nos dice en Proverbios 14, versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La misericordia que Dios quiere que tengamos es de que cuando veamos algún mal en el hermano, en vez de corregir, debamos de redarguir. El redarguir no quiere decir acusar, el redarguir quiere decir exhortar para edificar. Y de esa manera nosotros vamos a ganar esa alma para Dios. De esa manera nosotros vamos a tener una iglesia con un ánimo espiritual, un ánimo de amor. Amén, amén. Y es tan importante el que nosotros sepamos que la palabra de Dios nos exige, no simplemente nos invita, nos exige que nosotros mantengamos cordura o mantengamos una disciplina sobre nuestra lengua. Así es. ¿Por qué? Primeramente es bien para nosotros porque nosotros podemos recibir de esas declaraciones la bendición para nuestras vidas, pero también estamos bendiciendo a Dios, estamos cumpliendo, estamos obedeciendo con el hecho de usar nuestra lengua correctamente. Hay un texto aquí que dice en el mismo capítulo 3, verso 11 del libro de Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es una pregunta que tiene una respuesta sencilla, simplemente es no. ¿Qué significa esta respuesta? El 12 nos da una respuesta, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De manera que nosotros, sabiendo esta palabra, sabiendo esta verdad, no podemos seguir o continuar usando equivocadamente nuestra lengua, hermanos. Si nosotros hemos aprendido esto, nosotros debemos de saber que si nosotros declaramos riqueza en nuestra vida, prosperidad en nuestra vida, salvación en nuestra vida, o todo lo que Dios nos puede dar, hermanos, todo eso lo podemos tener, todo lo podemos lograr, todo lo podemos nosotros poner pues en nuestro derredor, o simplemente lograr tener aquello
pero nosotros debemos declararlo, debemos nosotros programarlo, si se puede decir. Así es, hermano. Si nos damos cuenta, en este capítulo 3 nos indica que la lengua es esa pequeña llama que pone todo un bosque en fuego. Amén. ¿Okay? Amén. Pero, ¿qué es en una manera práctica lo que sucede cuando una palabra es lo que va a producir ese efecto? Miremos en Proverbios 15, en el versículo 1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando usted me refiero de una manera apacible, de una manera amable, ¿okay? Aunque usted esté en una situación en que usted no esté de acuerdo conmigo, tal vez hasta esté enojado conmigo, pero si yo le hablo de la misma manera que usted me va a hablar, ¿qué es lo que va a suceder? No, se va a empeorar, se va a encender un fuego, ¿verdad? Y eso es así como se esparce el fuego, así como se esparcen los bosques. Con una palabra nosotros podemos ofender y con una palabra nosotros podemos calmar la situación. Nosotros debemos de ser sabios. La sabiduría es una de las cosas que Dios nos puede dar si nosotros la solicitamos o la pedimos a Dios. Una de las sabidurías es que nos ayude a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestra manera equivocada de hablar. Pero si nosotros hemos aprendido a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a hablar a nuestros hermanos con toda sabiduría, hermanos, nosotros estamos conduciendo nuestra vida correctamente. Pero si hay alguna situación en tu vida, hermano, en la cual tú estés preguntando, ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué yo carezco de aquellas cosas? Es porque tal vez tú, hermano, no lo has declarado para tu vida. A lo mejor tú tienes duda de que vaya a suceder. A lo mejor necesitas tener más fe y declararlo con toda seguridad. Decirle a quien te oiga o simplemente a tu situación que esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú necesitas y eso es lo que tú vas a obtener. Amén, hermano. En el libro de Proverbios, continuamos, y en el capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué habla eso para usted, Señor? Amén. Pues, hermano. mire, hermano, nosotros, cuando es lo que decíamos ahorita, si nosotros declaramos bendición sobre nuestra vida, es lo que vamos a obtener. Pero si nosotros vamos a declarar pobreza, si declaramos pues aflicción, o simplemente nosotros no sabemos en qué momento lo declaramos, pero lo decimos. Y lo decimos porque no sabemos lo que estamos diciendo. No tenemos en cuenta lo que la palabra nos aconseja. Sé sabio, aprende de diferentes hermanos cómo se conducen, cómo hablan, para que nosotros podamos hablar también. Amén. La palabra Principalmente nos enseña. tenemos que darnos cuenta de qué manera Dios en su forma humana actúa aquí en la tierra. De esa manera nosotros debemos reflejar, debemos ser esa imagen para que produzca ese amor que Dios quiere entre todos nosotros. La muerte no solo viene por mano que va a sacar sangre, mano que va a golpear, sino que la muerte también viene cuando nosotros decimos alguna falsedad de algún hermano. Sí, así es. Dice Santiago, ¿verdad? Tal vez si tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Que Santiago nos habla en el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que la lengua es como un pequeño timón, Amén. como un pequeño volante o como algo que conduce una nave grandísima. Es tan pequeño que tal vez no se nota, pero es el que conduce a ese barco. Esa lengua, ese miembro, esa pequeña cosa que nosotros tenemos, es lo que conduce nuestra vida prósperamente o simplemente pues negativamente. Nosotros tenemos la bendición de aprender el día de hoy que tenemos que refrenar nuestra lengua, pensar lo que nosotros vamos a decir, y si lo vamos a decir, declarar bendición, declarar prosperidad en las personas con las que estemos nosotros
platicando o simplemente hablando la palabra de Dios. Es muy importante para nuestra vida saber que Dios nos ha instruido acerca de el hablar, del conducirnos positivamente en nuestra vida, acerca de el dominar nuestra lengua, guardarla del mal, refrenarla de decir maldiciones, pero usarla para bendecir a Dios. Amén, hermano. Principalmente encontramos que en Filipenses capítulo 1, versículo 11 dice, llenos de fruta y justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Y qué es lo que va a realmente a permitir que nosotros podamos decir bendición, que podamos recibir bendición de Dios, hermano? Bueno, es precisamente la bendición que nosotros podemos recibir es a través del hablar, porque si nosotros estamos hablando y estamos confesando con toda nuestra fe que lo que estamos necesitando está en ese momento, eso va a ser. Cerraremos con este versículo. Amén. En Filipenses 2:11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Me estaba trabando ahí un poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo. Como que me... Dios le bendiga. Oh.